Gracias, Presidenta. De nueva cuenta, buenas tardes. El asunto que a continuación quiero platicarles esta tarde me parece muy oportuno, atendiendo a la decisión que apenas el pasado lunes tomó nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a considerar como inconstitucional la prohibición absoluta para el consumo lúdico o recreativo de cannabis y el THC que se contempla en la Ley General de Salud. Ahora bien, respecto al asunto que ahora presento, una persona solicitó conocer la normatividad vigente relacionada con todos los usos de la cannabis, incluyendo leyes, reglamentos, lineamientos, acuerdo, entre otros. En respuesta, el sujeto obligado, la COFEPRIS, indicó que la solicitud era una consulta de índole normativa, por lo que no constituía a su juicio una solicitud de acceso a la información, ni se encontraba tampoco obligada a generar un documento ad hoc para dar respuesta. Sin embargo, realizó una búsqueda en la Subdirección Ejecutiva de Normatividad de la Coordinación General Jurídica y Consultiva, misma que precisó que el 12 de enero del 2021 se emitió el reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal de la cannabis y sus derivados farmacológicos, por lo que proporcionó el vínculo electrónico para consulta del particular. Inconforme, la persona solicitante presentó su recurso de queja o revisión ante este instituto, señalando que la COFEPRIS se limitó a indicar el nombre de un reglamento, cuando se solicitó acceso a toda, subrayo toda, la legislación, reglamentos, lineamientos, normatividad, entre otros. Incluso refirió que la misma COFEPRIS ha emitido mayor legislación, como son los lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y derivados de la misma. Así, este asunto nos permite recordar algunos de los criterios y principios básicos que rigen el derecho de acceso a la información. Primero, es importante señalar que conforme al artículo 6 de nuestra Carta Magna, toda persona tiene el derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, para lo cual puede presentar una solicitud de acceso a información en la que describa la información de su interés. Esto me parece relevante, pues las leyes de la materia no establecen como requisito que los particulares, y siempre lo decimos en las capacitaciones, en las pláticas que damos, que señalen los nombres precisos de los documentos a los que requieren acceso, pues basta con que describan y proporcionen los elementos suficientes que permitan al sujeto obligado su identificación. En segundo lugar, tal y como lo ha establecido este pleno en el criterio 16/17, cuando los particulares presenten una solicitud de acceso sin identificar la documentación que pudiera atender su requerimiento, o bien cuando la solicitud se trate de una consulta, pero la respuesta pudiera obrar en algún documento, el sujeto obligado deberá, repito, el sujeto obligado deberá interpretar la solicitud de una manera amplia a fin de otorgar la expresión documental a lo que se requirió. En el caso que hoy nos ocupa y que pongo a la consideración de este pleno, esto no sucedió, ya que la COFEPRIS señaló que el requerimiento de la persona solicitante no constituye una solicitud de acceso a información, sino una consulta de carácter normativo. Es decir, no cumplió con su obligación de dar acceso a la información que obra en sus archivos, pues realizó una interpretación restrictiva de la solicitud, lo que impidió que se otorgara a la parte recurrente una expresión documental que diera cuenta de lo solicitado, y además se limitó a señalar que no se encontraba obligado a generar un documento ad hoc para atender la solicitud de información. Lo anterior no es correcto, porque la solicitud que se encuentra dirigida está precisamente a conocer justo un documento, es decir, la normativa que resulta aplicable al sujeto obligado sobre un tema en particular o específico, y me refiero a la regulación sobre los usos de la cannabis. De modo pues que no se trata de una consulta, como lo dijo el sujeto obligado, sino que el particular, hoy quejoso o recurrente, requiere los documentos determinados que la COFEPRIS está en posibilidad de identificar sin mayor problema. Más aún si consideramos que la publicación de dicha normativa constituye incluso una de sus obligaciones de transparencia, que obviamente oficiosamente lo debe publicar el sujeto obligado en la Plataforma Nacional de Transparencia. De este modo, el sujeto obligado debió entregar las leyes, reglamentos, lineamientos,
acuerdos, circulares, entre muchos otros que regulen el uso de la cannabis y que haya emitido o que tenga en su posesión. Y en tercer lugar, si bien es cierto, tal y como lo mencionó la COFEPRIS en cuanto a que no tiene obligación de generar un documento ad hoc, en el caso concreto no resulta esto aplicable, pues el requerimiento se encuentra dirigido a conocer la normativa que le es aplicable al propio sujeto obligado. Y si bien no hay obligación de elaborar un listado con el nombre de estas disposiciones, sí debió hacer entrega de estas a la persona solicitante. Ahora bien, el sujeto obligado realizó una búsqueda de información solicitada dentro de la Subdirección Ejecutiva de Normatividad, la cual cuenta con facultades para participar en la elaboración de normas oficiales mexicanas en materia de regulación, de control y fomento sanitario, así como efectuar los trámites necesarios para la publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo cual se advierte que resulta obviamente competente para conocer de la materia de la solicitud presentada. Sin embargo, solamente se limitó a entregar un reglamento relacionado con el uso de la cannabis, siendo que tanto el propio particular como este instituto localizaron otros instrumentos que regulan dicha sustancia, por lo que la búsqueda fue restrictiva, es decir, no fue exhaustiva. Por las razones expuestas, colegas, es que propongo modificar este pleno la respuesta del sujeto obligado para que realice una nueva búsqueda de carácter exhaustivo de la información utilizando un criterio mucho más amplio a fin de que entregue a la persona recurrente algo que es obligación de transparencia del propio sujeto obligado. Y me refiero a la normatividad vigente relacionada con todos los usos de la cannabis, incluyendo leyes, reglamentos, lineamientos o acuerdos, entre otros, que resulten aplicables. Finalmente, me gustaría reiterar que una de las razones que me llevaron a exponer el presente caso fue la reciente decisión de nuestro máximo tribunal del país el pasado lunes 28 de junio, por la cual declaró inconstitucional la prohibición absoluta del consumo lúdico o recreativo de la cannabis y el THC establecido en la Ley General de Salud. Cabe recordar que en el año 2015, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió un juicio de amparo en el que declaró la inconstitucionalidad del sistema de prohibiciones administrativas al consumo lúdico de cannabis previsto en esta Ley General de Salud, pues consideraba que la prohibición absoluta restringía el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los consumidores. Posteriormente, esta decisión fue reiterada en 4 ocasiones más, por lo que se inició el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se resolvió, como ya lo comentamos, invalidar los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo de la Ley General de Salud, los cuales establecían que la Secretaría de Salud únicamente podía autorizar la realización de actividades relacionadas con el consumo de la cannabis y THC para fines médicos y científicos. Por lo tanto, con esta decisión, la Corte ha señalado que se removerá el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud autorice actividades relacionadas con el consumo de la cannabis y el THC, tales como sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer o transformar con fines recreativos, respetando así el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y asimismo, se fijó que el sujeto obligado, es decir, la COFEPRIS, será justo la instancia que establecerá los lineamientos y las modalidades para la adquisición de la semilla. Sin embargo, esto no implicará una permisión para importar, comercializar, suministrar o cualquier acto de enajenación o distribución de estas sustancias, por lo que la comisión deberá precisar que este ejercicio en ningún momento podrá hacerse afectando a terceros y no podrá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos, además de que no será permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los influjos de estas sustancias. De esta manera es que considero de la mayor relevancia que ante las solicitudes como la que dio origen a este recurso de revisión expuesto, los sujetos obligados proporcionen a los particulares toda aquella información que abre sus archivos y que permitirá, sin duda alguna, que cualquier persona conozca las disposiciones que le resulten aplicables a los temas de su interés, lo que apoye en que las decisiones que tomen lo realicen de una manera informada, como lo decimos casualmente ordinariamente cuando damos alguna plática o alguna capacitación, mostrando pues con ello lo importante y lo relevante del ejercicio del derecho de acceso a la información como un derecho instrumental o un derecho llave. Es cuanto, colegas y comisionada presidenta.